Economía, finanzas, soluciones, propuestas nacionales, internacionales. El Dato, por José Luis Moncada. Buenas noches al Dato. Quiero recordarles que este programa en su interés particular es de educar, de informar, de llevar estadísticas, de llevar números, de que usted esté más informado de la actualidad económica y financiera, que la conozca a profundidad para que pueda tomar mejores conclusiones. El día de hoy vamos a presentar un tema de interés nacional y uno de mis temas preferidos, y son las jubilaciones. Los dejo con un pequeño video que resume los diferentes modelos de los programas de jubilación. El tema del día. Las pensiones son un elemento central de lo que se conoce como seguridad social, es decir, la protección de las personas frente a situaciones de enfermedad, desempleo, accidente, discapacidad o vejez, que está reconocida como un derecho humano fundamental en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En los últimos años, el diseño de los sistemas de pensiones ha sido objeto de mucho debate, sobre todo porque muchos países han estado realizando reformas a sus sistemas de pensión. Por un lado, es importantísimo que toda la ciudadanía participe de esos debates, porque se trata de un tema que nos afecta a todas y todos. Sin embargo, a la hora de hablar de pensiones, el vocabulario que se utiliza y los términos pueden ser un poquito técnicos y difíciles de seguir. Primero está la pensión básica universal, también llamada pensión social o pensión solidaria, que consiste en el pago de un monto mínimo que garantice vivir con dignidad y que se le entrega a todas las personas mayores de edad o con alguna discapacidad que no cuentan con otro ingreso. Esta pensión se paga simplemente con presupuesto del Estado y es el mecanismo más simple y más antiguo, pues incluso en el Imperio Romano se pagaban pensiones con el dinero público a ciertos funcionarios. En las sociedades modernas, la pensión básica universal es la principal forma de prevenir la indigencia y la pobreza extrema en la población adulta mayor o con discapacidad. Se le llama universal porque se entrega a todas las personas que califican y se le llama también no contributiva porque no depende ni está sujeta a las contribuciones o aportes realizados anteriormente por la persona. En segundo lugar, están los sistemas de pensiones conocidos como de reparto. Este mecanismo se inventó a finales de los 1800 y se implementó por primera vez en Alemania durante el régimen del canciller Bismarck. Por eso a veces se le llaman también sistemas bismarckianos. Y funcionan de la siguiente manera. Las y los trabajadores, sus empleadores y a veces el propio Estado cotizan, es decir, aportan un porcentaje del salario a un fondo común y con ese fondo común se pagan las pensiones de las y los trabajadores que ya están jubilados. Luego, cuando esos trabajadores que están cotizando se jubilen, sus pensiones serán pagadas por los aportes de quienes estén trabajando en ese momento. Por eso se dice que el reparto está basado en la solidaridad intergeneracional, es decir, una generación paga la pensión de la otra. En esos sistemas, el monto de la pensión suele estar definido por ley, en base a una fórmula que toma en cuenta los años trabajados, el nivel salarial, las cotizaciones realizadas, etc. De manera que las y los trabajadores pueden calcular y saber con exactitud cuánto será su pensión cuando se retiren. Por eso en el reparto se habla de pensiones con beneficio definido. Al porcentaje de salario que se recibe como pensión es a lo que se le llama tasa de reemplazo o tasa de sustitución. Por ejemplo, la tasa bruta de reemplazo promedio de los 38 países de la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2019 era de un 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que un trabajador de sueldo promedio recibirá como pensión el 50% de su salario. Prácticamente todos los países establecieron sistemas de reparto a nivel estatal, administrados por una institución pública, durante la segunda mitad del siglo XX. Algunos países industrializados implementaron además sistemas de reparto a nivel de empresas. Cada compañía administra para sus empleados lo que se conoce como pensiones ocupacionales. Y estas son muy comunes en países como Dinamarca, Suiza, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, todos los cuales complementan las pensiones ocupacionales de reparto con pensiones básicas universales.
Para terminar, es importante decir que el sistema de reparto con beneficio definido, además de ser el mecanismo principal de pensiones en las sociedades modernas, es el sistema recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Finalmente, existe un tercer mecanismo que es más reciente y que se conoce como capitalización individual o cuentas individuales. Consiste en que los aportes o cotizaciones de cada trabajador y su empleador se colocan en cuentas individuales y se invierten en el sistema financiero, en bonos públicos o privados, acciones de compañías, etc., para que generen intereses y vayan creciendo hasta que llegue el momento de la jubilación. De hecho, lo que significa capitalizar es precisamente invertir esos fondos para hacerlos crecer. Generalmente, este sistema se implementa con compañías privadas, que suelen ser conocidas como AFP, administradoras de fondos de pensión o algún término parecido, y en vez de basarse en la solidaridad intergeneracional como el reparto, la capitalización se basa en el autofinanciamiento. Cada quien se financia su propia pensión. A diferencia del reparto, no se puede saber con seguridad cuál será el monto de la pensión a recibir en la capitalización individual, porque dependerá de cuánto se ha acumulado, la rentabilidad que ha tenido el fondo, etc. Por eso, en vez de ser de beneficio definido, en la capitalización se habla de contribución definida. O sea, sabes cuánto contribuyes, pero no sabes cuánto recibirás. Mientras la capitalización individual ha sido promovida por el Banco Mundial y otras instituciones financieras, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, considera que este mecanismo no cumple con los principios básicos de seguridad social. Aún así, la capitalización ha venido creciendo en las últimas décadas y muchos países han empezado a implementarla de manera adicional al reparto en lo que se conoce como sistemas mixtos o dando la opción a las y los trabajadores de elegir cuál sistema prefieren, lo que se conoce como sistemas paralelos. Igualmente, muchas pensiones ocupacionales, esas que funcionan a nivel de cada empresa, han empezado a sustituir el reparto por la capitalización individual. Estos serían los tres grandes mecanismos o tipos de pensiones. El tema del día. En el caso particular de Honduras, es el Instituto Hondureño de Seguridad Social que en 1957 se aprueba la Ley del Seguro Social en el gobierno de Ramón Villeda Morales. En esta época, el Seguro Social inicia lo que es las tres coberturas que tiene, que es invalidez, vejez y muerte, enfermedad y maternidad y riesgos profesionales. El tema de jubilaciones o pensiones es un tema, a mi criterio, de gran interés y que impacta en el desarrollo de la economía de los países. El activo más importante de un país es la persona, es el trabajador, y por lo mismo debe tener las condiciones de salud y las condiciones y expectativas de una jubilación digna. En el caso particular de Honduras, y viendo la relación con otros países de Centroamérica, no hemos tenido un avance sustantivo de generar las mejores condiciones de los trabajadores hondureños. Los modelos que vamos a ver a continuación vamos a encontrar que no se han desarrollado de una forma sostenible, los aportes son mínimos, las personas quieren tener una jubilación más consistente, es decir, que lo que reciben después de 20, 25 años de trabajo sea consistente, pero la fórmula de aporte en un régimen de reparto que es el obligatorio bajo la ley del Seguro Social no genera realmente una pensión digna. ¿Cómo impacta en la economía del país lo que es tener un buen modelo? Pues indiscutiblemente los inversionistas nacionales y extranjeros, al analizar sus costos de operaciones, tienen el costo de la seguridad social. Y ahí tienen el componente de salud, que es un tema para otro programa, y el tema de lo que es el modelo de jubilación. Indiscutiblemente, aportar al seguro social es obligatorio, es mandatorio, pero realmente no es un incentivo ni para el patrono ni para el trabajador el modelo, porque no refleja una pensión digna. Por eso salen los regímenes de carácter voluntario que tienen las cuentas individuales que vamos a aplicar a continuación y que vimos en el video anterior. Esto representa en otros países una inversión en lo que es el costo de operación, porque como lo reitero anteriormente, a mi criterio, el activo más importante de una empresa es indiscutiblemente la persona. Vimos la explicación de la pensión básica. La pensión básica, como fue mencionada, es una pensión que la da el Estado para las personas que no tienen la capacidad de contribuir,
no contribuyen a lo que es su pensión. El régimen de reparto es un régimen que se establece a través de la contribución de la mayoría y que van a un mismo costal y de ahí sale el monto después de 20 a 25 años en su cálculo. Aquí tiene un problema de edad y simple y sencillamente lo que nosotros vemos que en la medida que la población va envejeciendo, la población que va surgiendo joven está disminuyendo y la expectativa de los mayores se está ampliando. Entonces las pensiones ya no constituyen realmente un valor significativo a través de este modelo. Y el régimen de capitalización individual es el autoahorro, donde usted aporta una cuenta individual, ya sea solo, ya sea con su patrono, ya sea con un exceso sumador que tiene su patrono, y usted ahí lo que busca es tener un ahorro individual que suma intereses, si es bien cierto, paga un costo de administración y paga un seguro provisional, representa una suma que al final de su periodo laboral va a poder resultar un valor más accesible a una pensión digna. Vamos a unos pequeños mensajes comerciales y explicaremos un poco el caso de Honduras. Bueno, vamos entonces a iniciar lo que es una explicación de cómo es la aportación a un régimen de reparto en el Instituto Hondureño de Seguro Social. Como les mencioné, es un instituto creado en la década del 50 y que crea los tres regímenes. El régimen de invalidez, vejez y muerte, el régimen de enfermedad y maternidad y el régimen de riesgos profesionales. En el régimen de invalidez, vejez y muerte, nosotros vamos a ver en el siguiente cuadro una aportación de lo que da cada uno del patrón y los trabajadores. Obed, cuéntenos la tasa de aportación. Vamos a ver en la filmina que ustedes tienen en sus pantallas, el empleador aporta un 2% y el empleado a un 2% en su techo desde 10.877, que constituye el promedio del salario mínimo en Honduras, ¿verdad? Recordemos que este va desde un límite inferior que ronda los 7.400 lempiras hasta un límite superior de cerca de 14.400 lempiras. En el régimen de atención de salud, el empleador aporta un 5% y el empleado aporta un 2.5%, siempre con el techo del margen de un salario mínimo, ¿verdad? Y finalmente los riesgos profesionales, el empleador aporta una tasa del 0.2% y una tasa desde el 10.877 lempiras. Como hemos mencionado y reiteramos, esto se calcula en función de un salario mínimo según lo establece la ley del Seguro Social, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que se pueden hacer algunas modificaciones más adelante. Bueno, lo interesante, y luego con nuestro invitado vamos a ampliar un poco la temática de cómo se calcula esa aportación. Recordemos que en el 2015 la ley del Seguro Social fue derogada y fue aprobada la ley marco del Sistema de Protección Social, donde establecía periódicamente la revisión de las aportaciones por salario mínimo. Al ser derogada este año la ley marco, pues se están dando algunas directrices un poco diferenciadas, regresando al modelo de la ley del Seguro Social, donde interpretaría yo que es la Junta Directiva, en base a estudios actuariales, que va a fijar si se incrementa ese porcentaje, esa base bajo de la aportación que ponen los patronos y los trabajadores. Ahora vamos a ver los afiliados al Seguro Social. En este mapa que ustedes ven, podemos observar de una manera clara cuántos afiliados hay al Seguro Social en lo que es todos los departamentos. Constituye 631.379 afiliados sin contemplar los beneficiarios. Aquí tenemos que ver las esposas, los cónyuges, los hijos menores de 12, porque bajó de nuevo, que estaba de 18, bajó de 12 al volver a entrar la ley del Seguro Social. Ustedes podrán ver que los departamentos que más constituyen la población son Francisco Morazán y Cortés. ¿Y por qué? Ahí están establecidos los centros de atención médica del Seguro Social, que es
uno de los regímenes que cubre, que es el régimen de salud, enfermedad y maternidad. Ahora veamos los beneficiados según tipo de pensión. Entonces, a la fecha hay actualmente en total en invalidez y vejez 5.865 y en vejez 79.899, de los cuales el 53.9 mujeres en invalidez y el 46.1 en hombres. En el caso de vejez, el 54.9 es de mujeres y el 45.1 es de hombres. Ya vimos cómo están las aportaciones, los afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero existen otros regímenes que son para algunos sectores de la población que por su gremio y su constitución tienen un régimen diferenciado. Estamos hablando de los maestros, de los empleados públicos, de los militares, de los empleados de la universidad y otros regímenes que tienen una aportación diferente al Seguro Social, un porcentaje por arriba del 10% que lo da el patrono o la institución contratante y constituye en sí un modelo de una pensión más digna para estos segmentos de la población. Para algunas, mayoría de la población de Honduras, estos son sectores privilegiados porque sí tienen en esencia un modelo que al final de su vida laboral los va a acercar a un porcentaje sustantivo a su último salario de trabajo. Economía en Honduras es presentada por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. En Honduras, además del Instituto Hondureño de Seguridad Social, existen otros institutos de pensiones, como ser el Instituto de Prevención Militar IPM, el Instituto de Prevención de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras INPREUNA, el Instituto de Prevención de los Empleados del Poder Ejecutivo INJUPEN y el Instituto de Prevención del Magisterio INPREMA. En el IPM la cotización es del 10% sobre la base del salario del sujeto a cotización. Luego de haber cumplido 50 años de edad y haber cotizado durante 25 años, corresponde una renta vitalicia del 65% del salario básico mensual. En el INPREUNA, la cotización es del 12% del total de la planilla de sueldos nominales mensuales. Las aportaciones de los trabajadores participantes se calculan en base al 7% de los salarios nominales percibidos. La jubilación puede ser a través de renta vitalicia ordinaria, mancomunada, con periodo garantizado o jubilación mediante pago único. En INJUPEN, las instituciones deben aportar el 12.5% del salario del sujeto. Los participantes deben cotizar mensualmente el 7% de su salario. Este se aumenta periódicamente hasta llegar al 9.5%. El porcentaje de jubilación se calcula con el 40% de los primeros 15 años de servicio y 2.75% por cada año adicional a los 15. No puede exceder el 80%. En INPREMA la cotización es de la siguiente manera: el 12% del salario del contribuyente en concepto de aportación patronal, el 8% del salario en concepto de cotización individual. La pensión por vejez se determina en función del salario básico mensual y los años cotizados. Cuando se alcancen los 63, 64, 65 años y tenga 25 años de cotización, podrá recibir un 90% de su salario básico mensual más un 3% por cada año adicional de cotización. Para el dato, Danilo David. Economía en Honduras fue presentada por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. ¿Cuál es la edad de participantes de los institutos de previsión actualmente? Nosotros vamos a encontrar en este gráfico que existe de población de 327.671 de lo que es una población de lo que son los jóvenes de entre 25 y 34 años. Por otra parte, vemos 125.000 de 45 a 54 años, 63.390 de 55 a 64 años. Es decir, que la población en la actualidad que está con menor edad es la población de 25 a 34 años. Bueno, vimos el modelo del Seguro Social,
los modelos de los regímenes especiales y ahora vamos a ver un modelo que tiene que ver con el tercero que vimos en el video, que es el de ahorro individual. Este régimen de complementario y de carácter voluntario surge a través del decreto 039 del 2002, decreto del Congreso de la República que aprueba un modelo complementario basado en un régimen voluntario de aportaciones que se suman a la aportación que tiene el Seguro Social. Este régimen está en aplicación en muchos países de América Latina y constituye en sí, en términos generales, una aportación del 10% aproximadamente del salario de la persona, más un 2.5% que constituye lo que son los gastos de administración y lo que son los seguros previsionales. Esto es de carácter general lo que constituye la aportación. Entonces, esta ley vino a regular, organizar y autorizar la constitución y funcionamiento y operaciones de sociedades mercantiles que se dedican a la gestión y administración de fondos privados voluntarios de pensiones y cesantías a través de las cuentas individuales. En el caso particular de Honduras no hay este mínimo, las personas están aportando en una forma individual, en forma patronal, en conjunto con el patrono, y esta misma puede tener un tercer pilar, es que aparte de lo que aporta el patrono, el trabajador puede aportar un poco más en carácter voluntario. Nosotros podemos ver que estas administradoras privadas de fondos de pensiones también tienen un objetivo muy interesante en el sector económico del país. Constituyen reservas de recursos a largo plazo. Estas reservas de recursos a largo plazo constituyen en esencia un capital sustantivo para poder desarrollar varios sectores del país. En la actualidad tienen acumulado 47.377.000 millones de lempiras, de los cuales las 5 que ven ustedes ahí tienen sus aportaciones: la AFP Atlántida, Ficosa Pensiones, BAC Pensiones, AFP Occidente y el RAP. Están en el orden de que fueron constituidas y el RAP se integra en el 2015 con la ley marco del sistema de previsión social que las incluyó para lo que son las cuentas de capitalización individual. Estos recursos, como lo mencioné, son invertidos en diferentes sectores de la economía. Vamos a ver un cuadro de en qué sectores están invertidos. Valga destacar que no solo los recursos de los administradores de fondos de pensiones están constituyendo recursos a largo plazo, sino que los fondos públicos también constituyen lo mismo, a través de diferentes instrumentos como los certificados de depósito, los bonos del gobierno, bonos corporativos, los depósitos a la vista y créditos sindicados. En estos instrumentos colocan los institutos, las administradoras de fondos de pensiones, los recursos captados y que están teniendo un rendimiento en lempiras entre 6.5 y 8.5 y en dólar entre 4.5 y 6.5. Es decir, un rendimiento bastante interesante en un mercado como el hondureño. ¿Cuáles son los porcentajes y cómo están, en qué están colocados los diferentes instrumentos que vemos nosotros en este momento? Podemos ver que estos fondos están colocados en lo que es bancas comerciales, el sector público y el resto. Ahí vamos a ver una colocación muy interesante en lo que es el sector privado, el sector comercial y el sector público. Nosotros nos llama mucho la atención que la problemática que tiene el sector privado es que no hay un mercado de capitales, una bolsa de valores que pueda dinamizar mejor la colocación de estos recursos. ¿Cuáles son los sectores de inversión que están la mayor parte de estos recursos? Como nosotros vemos, aquí tenemos lo que es la construcción, el sector financiero, la energía, las telecomunicaciones y el gobierno central. En estos sectores están colocados la mayor parte de los recursos de lo que son las administradoras de fondos de pensiones. Como se los dije anteriormente, necesitamos dinamizar mejor normativa, estándares internacionales para que estos recursos puedan seguir dando los rendimientos que antes mencioné y constituyan paralelamente
recursos a largo plazo para el desarrollo del país. Si nosotros vemos Chile, Perú, Colombia, fueron países y actualmente República Dominicana que están desarrollando toda su logística a través de estos fondos de las administradoras de fondos de pensiones privados de carácter voluntario que ahorita tienen una bolsa sustantiva de recursos. Vamos a ir a unos pequeños cortes comerciales y vamos a tener un invitado especial con el cual vamos a compartir estas experiencias de lo que son los modelos de jubilaciones. Continuamos con el dato, gracias a Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Desde hace más de 4 décadas, la Academia Nacional de Policía, ANAPO, General José Trinidad Cabañas, funciona con el propósito de formar jóvenes profesionales capaces y comprometidos en servir a la sociedad para garantizar una efectiva lucha contra la criminalidad. ¿Cuál es la oferta académica y los beneficios que reciben los estudiantes de este centro de formación policial? Porque nos importa. Miércoles 7:30 de la noche en su noticiero Hoy Mismo y el jueves en el informativo del mediodía de HRN. A continuación, un avance de lo que tendremos esta noche en Fútbol a Fondo. Inician los octavos de final de la Liga CONCACAF, previa completa del duelo Motagua ante Cibao en República Dominicana. Olimpia y Real España también se preparan para sus compromisos internacionales del jueves. Reporte con los equipos e información completa. Actividad en la UEFA Champions League, se disputan los playoffs de ida. Este miércoles, Dinamo de Kiev versus Benfica. No se pierda esto y más en Fútbol a Fondo a las 9 de la noche por TSI. Bueno, estamos de nuevo y como les anuncié, el día de hoy tenemos un invitado especial, una persona conocedora con la cual he trabajado en este tema, uno de los temas que más me apasiona a mí y que constituye realmente una necesidad en Honduras. La noche de hoy nos acompaña el abogado y notario Armando Urtecho. El perfil de hoy. Bueno, Armando Urtecho es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Buenas noches, Armando, es un placer tenerte hoy en esta noche. Yo creo que es importante hacer un poco de historia de cómo Armando y su servidor ha estado en esta temática por más de 30 años, diría yo. Yo, pensando ayer cómo iniciar esta plática, me recordaba que en 1992 o 93, Armando, hubo un simposio de administradoras de fondos de pensiones en Chile. Y en ese simposio... 91 fue. Y en ese simposio fueron representantes y delegados de toda América Latina y algunos invitados europeos. Y aunque ustedes no lo crean, la delegación más grande que asistió fue la de Honduras. Casi 32 personas asistieron a ese evento. A mí lo que me da pesar es que con esa gran participación de talento hondureño, tanto público como privado, el avance que nosotros hemos tenido en esta materia ha sido mínimo, ha sido insuficiente y no hemos llegado a alcanzar realmente un estándar de satisfacción para la mayoría de los hondureños que tienen un trabajo y que necesitan realmente tener un incentivo claro qué van a hacer en su vejez. En una de esas experiencias que yo tuve en esta temática, allá por 1995, una delegación del Banco Mundial vino a hacer un estudio de lo que sería en ese momento los modelos de jubilación en Honduras. Nos acercamos a un barrio marginal y entrevistamos a una señora que tenía 7 hijos.
y le preguntamos, señora, ¿y usted qué va a hacer cuando usted llegue a la vejez? ¿Cómo se va a mantener? ¿Cómo va a hacer en su jubilación? Y ella me señaló sus 7 hijos y me dijo, ahí está mi jubilación. Escuchen bien ustedes cómo es la situación de crítica y especial en Honduras. Pensar en tener muchos hijos para que estos hijos, aunque no tengan las condiciones para graduarse profesionalmente o demás o alcanzar mejores estándares, sean los que carguen con los mayores de edad. Y hay muchos casos así. La realidad en Honduras es esa. Hay muchas personas que están dependiendo actualmente de que sus hijos puedan darles una vejez digna. Entonces, con Armando hemos estado compartido por mucho tiempo, creo que si no me equivoco, unos 6 años, fuimos compañeros en la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, salimos ilesos, limpios, porque Armando y yo siempre definimos revisar las actas, no firmar lo que no estábamos de acuerdo y por eso no tenemos ningún reparo a la fecha. En ese momento nosotros nos preocupamos por el tema del modelo de jubilación de los hondureños y buscábamos cómo ampliar. También hemos trabajado en reformas a la ley del Seguro Social y lo que son la ley Marco del Sistema de Protección Social, que fue aprobada en el 2015 y que representa, quieras o no, un cambio de lo que veníamos desde 1958 hasta la fecha. Bueno, la verdad que hablar sobre la protección social y especialmente la seguridad social es, para bueno, es bonito, es gratificante si se hacen los cambios, si las personas están dispuestas a hacer algún cambio. Hemos hecho este estudio, yo creo que ya tenemos más de 35 años de estar involucrados en este tema. No vemos que avanzamos, hacemos retrocesos, avanzamos un poquito y retrocedemos 3 pasos. Y eso pasó con la ley la ley marco del sistema de protección social. Se hizo algunos avances que eran muy positivos para el trabajador y sus familias. Se interpuso un recurso de inconstitucionalidad aduciendo de que estaba privatizando la salud. Oiga bien, privatizando la salud. Cuando la ley marco del sistema de protección social es de manera más o menos integral, no como pensábamos que pudimos haber hecho una mejor ley. Más fue impuesta por el gobierno que por las decisiones de analizar técnicamente cada uno de los contenidos, que era lo más importante. Lamentablemente se manifestó y se manipuló a la población diciendo de que este era un modelo de la ley 100 de Colombia. O la ley 87 de República Dominicana. Exactamente. Pero lamentablemente ninguna de las dos era, ni la de Colombia ni la de México, y menos la de Chile. Pero usualmente la gente utilizó más el modelo que era privatizador del modelo colombiano y la sustitución del sistema público, eminentemente público, para convertirse en privado totalmente. Y eso era falso, pero se interpone un recurso de inconstitucionalidad a algunos artículos de la ley marco y la Corte Suprema de Justicia determinó derogarla totalmente. Hoy el mayor perjudicado no es el sector privado, José Luis. El mayor perjudicado es usted, que está viendo el programa. ¿Por qué? Porque con la ley marco el techo de cotización eran 10.796.50 centavos para cubrir esas necesidades en el Seguro Social. Y luego, con esa disposición de la derogación, que todavía el Congreso Nacional no ha publicado esa sentencia, o sea, es parte de nuestro frágil Estado de Derecho que las sentencias de la Corte Suprema no son publicadas, cuando son declaradas inconstitucionales, no son publicadas porque el Congreso le da miedo publicarlas. Y tampoco da una respuesta a esa derogatoria por vía de inconstitucionalidad. Como sector privado es preocupante porque, aunque no lo crean, el sector privado está preocupado por sus trabajadores, porque el Seguro Social a quien protege a los trabajadores que pagan una cotización igual que
Muchas personas no saben cuánto cotizan en el Seguro Social. El empleador hoy paga el 7.2% y el trabajador el 3.5%. Y el Estado supuestamente pagaba el 1%. Esa regla se varió con la ley marco para que el Estado también cotizara como empleador, o sea que pagara el 7.2%. ¿Qué ha ocurrido en este momento? No sabemos, ni sabemos cuál es la propuesta del Congreso Nacional, y lo que el sector privado quiere es, primero, que se publique esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Segundo, iniciar un proceso de diálogo para que no sean perjudicados los trabajadores, los derechohabientes, y tomar decisiones. Nosotros habíamos hecho un análisis en el COEP que el déficit actuarial solo en previsión social van a ser de 142.000 millones de lempiras y que se podría ir duplicando a medida que no se tome una decisión. ¿Quién sale perjudicado ahí? Es el trabajador que se va a jubilar en el futuro. En la presentación que inició su programa, que me parece muy buena, ilustrativa, porque tiene bien definidos los sistemas, el actual proceso nuestro es eminentemente de reparto, pero el Estado no le paga, no paga su cotización, tiene todavía una deuda histórica y en este momento no se ha revisado absolutamente nada del Seguro Social para decir cuánto está debiendo el Estado conforme a la ley marco del sistema de protección social. No digamos de la ley del Seguro Social, si es que volvemos a la ley del Seguro Social, antes al artículo 55 de la ley del Seguro Social. Esas cosas como que no se están viendo, no se quieren ver, no se quieren tocar, son cosas de fondo. Bueno, miren, efectivamente lo que dice Armando es una de las problemáticas que tenemos ahorita en este momento. Para entender bien qué es lo que ha pasado en otros países y viendo el video del inicio, ustedes vieron el régimen de reparto y el régimen de capitalización individual. En la realidad, en Honduras ahorita existe el régimen de reparto de carácter obligatorio y voluntariamente aproximadamente 200.000 cuentas existen de los regímenes privados voluntarios que llegarían a 500.000 contando los que se han agregado con el RAP que inició en el 2015 a administrar fondos privados de pensiones. Entonces, pero este es de carácter voluntario. Cuando se deroga la ley marco del sistema de protección social, el decreto 055 del 2015, pues esta aportación obligatoria a un régimen de capitalización individual que iba al RAP, que constituía el 3%, que antes era lo que el patrono ahorraba para vivienda, pues se suspende. Entonces, ahí hay una cuenta que tienen los derechohabientes en el RAP de una aportación complementaria a su pensión. A la fecha de hoy no sabemos qué va a acontecer con esa cuenta que ya es propietaria del trabajador. Simultáneamente se abrió otra cuenta que era el manejo de lo que es la reserva laboral. Ahora bien, ¿qué es lo ideal que nosotros quisiéramos? Pienso que como no se ha estudiado, la gente que toma las decisiones en el país no estudia, no analiza las propuestas, no ve los modelos. Previamente a la puesta en vigencia de la ley marco, se mandó a los trabajadores, a los funcionarios a revisar cada uno de los sistemas en México, República Dominicana, Nicaragua, el modelo salvadoreño, nicaragüense, el costarricense y el colombiano, para que vieran cuál era la diferencia entre uno y otro, lo que tenía la ley marco nuestra. Creo que como aquí no analizamos y creen que todo quiere privatizarse o como dicen ahí, el capitalismo salvaje quiere adueñarse de todo, no revisaron que el componente de la ley marco del sistema de protección social, lo que le estaba diciendo eran las reglas para el futuro. La ley establecía la creación de 4 leyes, además, aparte del sistema general que se iba a utilizar a través del RAP, a través del Seguro Social y de aquellas otras instituciones. La Constitución de la República establece que el sistema debe ser unificado. Sistema debe ser unificado.
Pero nosotros tenemos separado INPREMA, INJUPEN, el IPM, que es el de los militares, el de la universidad. Todo, si aquí quieren algunos decir que es que la Constitución no la cumplimos, no, efectivamente no la cumplimos. El Seguro Social tiene su propio, oiga bien, el propio Seguro Social tiene su propio instituto chiquito. Yo soy funcionario del Seguro Social y cuando yo me puedo retirar rápidamente y con bastantes millones, si soy un médico, porque yo me voy a acoger o al contrato colectivo o al estatuto del médico empleado. Entonces sale más beneficioso y el único que sale ganando es el que trabaja en el Seguro Social, pero los jubilados no reciben esos fondos que reciben esas personas. Y no estoy criticando a los médicos, sino que estoy diciendo qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que va a seguir ocurriendo, porque no se ponen las reglas claras. Claro, los médicos hicieron un buen negocio porque defendieron a su gremio, pero nadie defiende al trabajador porque es del sector privado y el trabajador del sector privado no sale a la calle a protestar. Entonces las pensiones son muy bajas. Entonces, el sistema unificado que se pedía en la Constitución de la República no es tal, no existe. Sin embargo, en la recaudación, el sector privado propuso que hiciéramos una recaudación única y se distribuyera el sistema. El propio sistema podía distribuir las cotizaciones a determinadas instituciones y no perjudicaba al Seguro Social. Creo que al principio la Junta Interventora estuvo de acuerdo con ese sistema, pero como también el gobierno anterior no quería meterse como en problemas con el resto de la sociedad, no hicieron absolutamente nada. Y ahí se quedó. Pero habían unas leyes para crear la ley general para el sistema de pensiones privados, o AFPs, o como usted quiera llamarlo. Ya está lista. Ya estaba lista. Una ley de accidentes de tránsito, que estaba ordenada también en la ley, y la ley general del Sistema Nacional de Salud, que también estaba preparada. La ley del Seguro Social. Y la ley del Seguro Social. 4 leyes. Artículo 58. Exactamente. No se avanzó. ¿Por qué? Porque la verdad que el interés fue ponerlo en la ley, pero no quisieron aprobarlo. Y hay que decir las cosas como son. Lo que pasa es que aquí somos algo cobardes para decir las cosas o queremos no decirlas para no generar un rechazo de parte de algún grupo de la sociedad. Pero estas cosas hay que decirlas, porque si no se dicen, entonces van caminando y el único perjudicado, reitero, es el trabajador, porque no va a tener una buena pensión en el futuro. O usted tiene un accidente y la pensión que le dan para cubrirle ese accidente es muy bajo. ¿Por qué? Porque riesgos profesionales en el Seguro Social es la cotización más baja que existe. Ahora, Armando, antes de agradecerte, yo quisiera que nos dijeras cuál es la propuesta del COEP ante la derogación que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro hizo recientemente de la ley marco del sistema de protección social, que a mi criterio particular ha sido un error, porque creo que la ley pudo haberse subsanarse, reformarse, pero no derogarse, porque quedó en un limbo una cantidad de beneficios para los trabajadores. ¿Cuál es la propuesta del COEP y qué pretende el COEP con el nuevo gobierno en un tema tan importante y que el COEP está preocupado por los trabajadores hondureños? Bueno, nosotros planteamos al gobierno, primero al Congreso Nacional. Primero, el Congreso Nacional debe publicar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la cual declara inconstitucional la ley marco del sistema de protección social. Segundo, hoy todavía el Seguro Social le sigue cobrando a los empleadores y a los trabajadores conforme a la ley marco y no conforme a la ley que es la ley del Seguro Social. Eso, al seguir cobrándole más, está cobrándole algo que es ilegal si lo quisiéramos verlo de esa manera. Cosa contraria lo hizo el RAP, corrigió los efectos, aunque no haya sido publicada la sentencia en la Gaceta, no quiere decir que no tiene vigencia. Sí tiene vigencia desde el momento mismo que se emitió la sentencia. Lo que para legalizar eso tiene que publicarse. Y segundo, la
llamado que le hacemos al gobierno es que se sienten los trabajadores, los empleadores, el gobierno, y se quieren incorporar al colegio médico, aunque, reitero, el tema de la seguridad social no solamente es salud. Creo que su invitada hoy al inicio del programa lo explicó muy bien. Nosotros también, nuestra propia Constitución le dice, el seguro social no solamente es salud, no solamente son hospitales, también hay que darle un bono por perder el trabajo. Eso no se está cumpliendo en este momento. Y en otros estados sí se pagan. O sea, y le dan un momento de su propia pensión adelantada, como lo hacen el Security en Estados Unidos. Pero yo creo que en estas cosas hay que sentarse, meditar bien qué es lo que se quiere para el país, qué se quiere para los trabajadores. Obviamente, yo sé que a los funcionarios no les interesa, porque ya saben que los trabajadores del IPM, los militares, que son los más protegidos, mejor beneficiados del Estado, y no pregunten cuánto reciben del Estado mensualmente, tienen el INJUPEN, el INPREMA y el otro que y el de la universidad. Y todos ellos reciben los fondos mensualmente en sus arcas por parte del Estado. Pero el Seguro Social no. Claro, porque como son trabajadores del sector privado, entonces no hay que preocuparse por ellos. Además, esos no protestan, no salen a la calle. Eso es incorrecto. Yo creo que hay que darle las mejores condiciones a los trabajadores del sector privado. Yo quisiera agradecer a Armando y hacerle un recordatorio. Armando Urtecho, todos los años, un mes o 45 días, pasa en Suiza en la Organización Internacional del Trabajo. Está actualizándose y viendo cómo Honduras cumple con los compromisos internacionales que tienen que ver con la fuerza laboral y cuál es el papel del sector privado. Y sinceramente es un honor para Honduras porque ha alcanzado posiciones en diferentes comités donde trabaja a favor de una seguridad social integral, uniforme, equitativa y en iguales condiciones, como él lo ha dicho, cosa que en Honduras no existe y que tenemos que trabajar por ella. Armando, muy agradecido por tu participación. Espero tenerte en otro programa porque el tema del Consejo Hondureño de Empresa Privada tiene que ver con todo lo que es economía y finanzas. Gracias, muy amable. Estamos a la orden. Vamos a un pequeño mensaje comercial. Ya volvemos. El dato de la semana es presentado por el RAP, con su préstamo RappiFácil. Rápido fácil, RappiFácil, para lo que quieras. Más de 91 millones de lempiras ha devuelto del Fondo de Cesantías el régimen de aportaciones privadas RAP a los afiliados que desde el 6 de abril hicieron la solicitud para recibir su dinero. Luego de que el Consejo Directivo de la institución aprobara un mecanismo jurídico para devolver el pago de cesantías, ante el vacío legal que dejó la eliminación de la Ley Marco de Protección Social, los pagos se comenzaron a hacer a los afiliados que quedaron sin empleo desde abril. A la fecha, el RAP ha atendido 5.496 solicitudes de las 9.600 que quedaron pendientes después de que se declarara inconstitucional la Ley Marco, cifra que representa 91.194.280 lempiras. El dato de la semana fue presentado por el RAP, con su préstamo RappiFácil. Rápido fácil, RappiFácil, para lo que quieras. Bueno, creo que las explicaciones del invitado Armando Urtecho han sido sumamente interesantes y nos llevan a algunas recomendaciones o conclusiones que debemos de tomar sobre una temática que, como esta que al principio del programa dije, tiene que ver con cada uno de nosotros y nuestra vejez. Todos queremos llegar a una vejez teniendo un ingreso razonable para poder vivir nuestros últimos años en la mayor tranquilidad y seguros de poder tener una vida tranquila. Vamos a dar unas pequeñas recomendaciones o conclusiones que considero yo necesarias para la audiencia en general y en particular para el gobierno de la República. En primer lugar, lo que yo recomendaría es que si ya se derogó la Ley Marco del Sistema de Protección Social, el gobierno tiene la urgencia y la necesidad de aprobar
nuevas leyes, nuevas normativas, nuevos reglamentos que puedan dar una cobertura a esos beneficios que se constituyeron con la ley marco del 2015. Uno de los casos es la atención, por ejemplo, a los hijos de entre los 12 y los 18 años. Es decir, subir ese tope de 12 a 18 años se subió y se redujo sustantivamente, y es un tema de salud. Pero en el tema de jubilación tenemos que ver qué va a acontecer con esas aportaciones que en forma complementaria se entregaron al RAP, que pertenecen a los trabajadores y que están fomentando una cultura de ahorro, porque como les dije anteriormente, hay una aportación voluntaria y los hondureños quieren ahorrar para su jubilación mediante cuentas individuales. Lo otro son los programas de protección social público. Una cosa son la seguridad social y otra cosa son los regímenes de protección social, que son los que el Estado genera en beneficio de las clases que no tienen condiciones. Ahí habría que ver qué cobertura se le da, porque la ley marco quedó suspendida. En la ley de administradores de fondos de pensiones complementarios obligatorios está listo el proyecto de ley. Yo creo que este modelo va a venir realmente a ser el que va a generar una pensión digna a los hondureños. El marco legal está listo, fue preparado por consultores internacionales, avalado por organismos financieros internacionales, y es un modelo que realmente amerita llevarse al Congreso, debatirse y aprobarse a corto plazo. Y lo último es los fondos que manejan los actuales fondos administradores de fondos de pensiones privados. Estos fondos ya son sustantivos y necesitan un régimen de inversiones un poco más abierto, un poco más al riesgo, siempre con la supervisión debida. En la actualidad, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros amerita hacer una revisión de ese reglamento y ver estándares internacionales para que esos fondos sean colocados. Vis a vis que no tenemos mercado de capitales, no tenemos una bolsa de valores, no tenemos fondos de inversión y nos estamos yendo simplemente por los instrumentos que hay en el mercado que no son suficientes. Con estos puntos cerramos el programa, le damos las gracias por habernos acompañado en esta noche. Economía, finanzas, soluciones, propuestas nacionales, internacionales. El dato, por José Luis Moncada.